Hola, ¿cómo estás? ¿Bien usted? La doctora Yairesca Collado Vega es originaria de Ponce, Puerto Rico. Recibió su doctorado en Física Espacial de la Universidad Católica de América en Washington, D.C., con honores en el 2013. Su investigación se centra en la interacción del viento solar con el entorno magnético de la Tierra. Es parte del equipo del Centro de Modelos coordinado por la comunidad y es líder del equipo pronosticador de meteorología espacial. Dirige educación y divulgación pública para el equipo y la división de ciencia de heliofísica del Centro Espacial Goddard. Ha recibido muchos premios y su trabajo se exhibió en el primer libro de Women of Goddard. Yairesca ha sido parte de la familia de la NASA durante 16 años. ¿Qué es meteorología espacial? Todos estamos familiarizados con el tiempo meteorológico en la Tierra, pero ¿sabías que el tiempo meteorológico también ocurre en el espacio? Así como impulsa el clima en la Tierra, el Sol es responsable de las perturbaciones en nuestro entorno espacial. Además de emitir una corriente continua de plasma llamada viento solar, el Sol libera periódicamente miles de millones de toneladas de materia en las llamadas eyecciones de masa coronal. Estas inmensas nubes de material, cuando se dirigen hacia la Tierra, pueden causar grandes tormentas magnéticas en el entorno espacial alrededor de la Tierra, la magnetosfera y la atmósfera superior. El término meteorología espacial se refiere a las condiciones en el Sol, en el viento solar y dentro de la magnetosfera, ionosfera y termósfera de la Tierra, que pueden influir en el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas tecnológicos espaciales y terrestres. Las tormentas magnéticas producen muchos efectos cerca de la Tierra como aurora boreales, peligros de radiación para los astronautas y las naves espaciales en órbita, y sobretensiones actuales en líneas eléctricas. Hola mentes curiosas, continuamos en el espacio, ahora con el fascinante tema de la meteorología espacial. La doctora Yairesca Collado Vega les explicará en qué consiste, su importancia y sus aplicaciones. La doctora Collado Vega es científica especializada en meteorología espacial y se desempeña en el Centro Goddard de la NASA, donde lidera el equipo pronosticador de meteorología espacial. Gracias, Yari, por compartir por SER TV tus conocimientos con las mentes curiosas de Panamá. Bienvenida. Yo soy la doctora Yari Collado Vega y soy la líder del grupo de meteorología espacial del Centro de Vuelo Espacial Goddard en Green Bay, Maryland. Cuando nosotros hablamos de meteorología espacial nos referimos a la actividad en el espacio que es dominada mayormente por la actividad solar. Una actividad solar que tiene un ciclo de reconfiguración magnética, que es lo que le llamamos el ciclo solar. Y esto ocurre cada 11 años y tiene su etapa máxima y su etapa mínima. En la etapa máxima significa que el Sol va a tener muchas manchas solares, que es lo que vemos acá desde la Tierra con los telescopios. Pero cuando hablamos de esas manchas solares en la área de la corona, es lo que se conoce como regiones activas. Y de estas regiones activas es donde se originan mayormente estas tormentas solares, que son erupciones abruptas de radiación, por ejemplo, lo que le llamamos los destellos solares, o las erupciones de masa coronal, CMS por sus siglas en inglés, que son erupciones de billones de partículas de esa corona que viajan en el espacio. Para conocer completamente el ciclo, entonces tenemos también que entender la etapa mínima. En la etapa mínima, lo que significa que hay menos cantidad de manchas solares, menos cantidad de regiones activas, lo que significa que la probabilidad de tener una tormenta solar es mucho menor, pero no significa que el Sol está completamente inactivo. Todavía puede haber la probabilidad de tormentas solares, pero es mucho menor que cuando estamos en la etapa máxima.
Para poder estudiar el Sol no solamente tenemos que verlo desde la Tierra con los telescopios, también tenemos que tener misiones en el espacio que nos ayudan a ver el Sol en diferentes longitudes de onda. Significa diferentes energías, diferentes temperaturas. Esto nos ayuda a ver esa atmósfera solar, esa corona solar en diferentes capas y nos ayuda a entender globalmente cómo se originan estas tormentas solares. No solamente eso, para nosotros también entender hacia dónde se dirigen esas erupciones de masa coronal, esos CMEs, tenemos que tapar el Sol. El Sol es muy brillante y no nos va a dejar ver hacia dónde se dirigen. Para esto entonces nosotros tenemos que hacer un eclipse solar. Y esto es algo que se hace con un coronógrafo, en un instrumento que hace un eclipse solar artificial. Pero por la distancia que se encuentra ese instrumento, tapamos más de la corona de lo que en verdad queremos tapar. Y significa que entonces hay partes de la corona que no podemos ver. Por eso es tan importante los eclipses totales solares para los científicos, porque la luna tapa usualmente el Sol de una manera casi perfecta y vemos partes de esa corona que no vemos usualmente, que son las partes que están cerca de la superficie, que es donde se originan esas tormentas solares. Por esto es que los eclipses totales solares son tan importantes para los científicos. Cuando nosotros vemos estas erupciones salir y lo vemos por mediante el coronógrafo, entonces podemos obtener parámetros con las herramientas que utilizamos para hacer las simulaciones que nos describen para dónde van y cuánto van a llegar. Esto es algo bien importante. Esas erupciones y esos destellos solares pueden llegar a la Tierra y esto causa diferentes efectos de lo que le llamamos meteorología espacial. Pero nosotros estamos protegidos por el campo magnético de la Tierra, que es lo que le llamamos la magnetósfera. El campo magnético de la Tierra, gracias a él estamos aquí porque nos protege de esas partículas solares. Pero cuando llegan, por ejemplo, esas CMEs a la Tierra, causan una inestabilidad en el campo magnético, un cambio en el campo magnético de la Tierra, que es lo que entonces causa las tormentas geomagnéticas. Y usualmente tenemos también un proceso que se llama reconexión magnética, que simplemente significa una transferencia de energía del campo magnético a las partículas. Cuando pasa eso frente entre el Sol y la Tierra, eso también ocurre en la parte trasera de la magnetósfera, que entonces esas partículas que están trabajando en el proceso vuelven otra vez y están viajando a través de esa línea magnética, vuelven otra vez al sistema terrestre y causan lo que nosotros conocemos como las auroras, que son hermosas, son preciosas, pero cuando las auroras pasan, que pasan en las latitudes altas y tiene que ver con la configuración del campo magnético de la Tierra, porque ahí es que entran las partículas, significa que la actividad solar es alta y que hay una inestabilidad en el campo magnético de la Tierra. Y hay otros efectos que pueden ocurrir. Muchos de esos efectos tienen que ver con cuando llegan esas tormentas solares a la Tierra, problemas en los instrumentos de los satélites en el espacio, puede haber problemas en las comunicaciones, puede haber problemas en las señales de GPS, porque cuando llegan esas tormentas causan cambios en la capa más alta de la atmósfera, lo que nosotros le llamamos la ionosfera, que puede causar cambios y problemas en las señales de GPS. Y cuando son bien extremas también puede causar problemas en las redes eléctricas. Ha ocurrido anteriormente que ciudades grandes se han quedado sin electricidad y ha sido por la actividad solar que ha llegado a la Tierra. Nosotros en nuestro grupo es bien importante entender cómo podemos pronosticar estos eventos para poder proteger estos instrumentos en el espacio, proteger nuestra tecnología. Nosotros dependemos mucho de la tecnología hoy en día. Y no solamente eso, también proteger a los astronautas que van hacia el espacio, porque el astronauta que va al espacio no está protegido por el campo magnético de la Tierra. Y estas partículas son bien energéticas, tienen mucha radiación, puede causar problemas en el tejido humano de los astronautas. Nosotros como equipo queremos pronosticar mejor estas partículas, estos eventos, para poder entonces prevenir cualquier problema que pueda causar. Al centro que yo pertenezco, que es el Centro de Modelado Coordinado por la Comunidad, nosotros tenemos los modelos accesibles a la comunidad científica para que ellos puedan obtener las simulaciones que necesitan para saber
cómo esta actividad solar interacciona no solamente con los instrumentos de los satélites, pero también con los diferentes planetas en el sistema solar. La heliofísica es un campo que no solamente tiene que ver con la meteorología espacial, sino también es un campo que estudia el Sol, cómo viaja ese viento solar, cómo se expande esa corona solar, qué es lo que pasa geomagnéticamente aquí en la Tierra y también qué es lo que pasa dentro de ese campo magnético. Es un campo relativamente nuevo comparado con otros campos de física, pero es un campo bien importante porque tenemos que entender qué es lo que está pasando en el espacio, cómo las tormentas solares cambian ese entorno en la heliosfera para poder entender cómo podemos proteger los instrumentos de los satélites y podemos proteger entonces también los astronautas que viajan en el espacio. Es algo bien importante y el impacto es directo a la sociedad. Mi nombre es aerosol. Esta es una partícula de aerosol. En la vida real apenas se podía ver. Es solo una pequeña mota suspendida en la atmósfera desde unos pocos días hasta varios años. Podría ser el polvo de un desierto o la sal del rocío del océano. Podría haber sido expulsado de un volcán o creado durante un incendio forestal. Podría haber salido volando de una chimenea de fábrica o el tubo de escape de un camión. Dependiendo de qué es y dónde está, una partícula de aerosol puede hacer algunas cosas impresionantes. Le gusta enfriar el planeta reflejando la luz del sol de regreso al espacio o recolectando vapor de agua para construir una nube. Por otro lado, algunas partículas de aerosol atrapan la luz solar y calientan el aire, evitando así que se formen nubes. Otros aerosoles pueden albergar reacciones químicas que dañan la capa de ozono y en la Tierra incluso pueden causar problemas de salud como enfermedades pulmonares y cardíacas. ¿Esa capa de nebulosa contaminación del aire sobre las grandes ciudades? Sí, contiene partículas de aerosol. Aerosoles son pequeños, son poderosos. La NASA los estudia con satélites e instrumentos en la Estación Espacial Internacional y con aeronaves especializadas y dispositivos terrestres. Porque cuando se trata de entender nuestro entorno, nuestro clima y cómo está cambiando, las pequeñas partículas hacen una gran diferencia. Reto de la semana. Ya que conocen un poco más de la meteorología espacial y por qué la estudiamos y cuáles son los efectos de las tormentas solares aquí en la Tierra, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál ustedes creen ha sido la tormenta solar más grande que ha sido detectada aquí en la Tierra? Me gustaría que buscaran un poco más de información y poder conversar un poco más de esto con ustedes el jueves. Escribe a los correos nasaembajadausa@gmail.com o mentescuriosas11@gmail.com.